Si el martes vas a Ya. predicar, avisa. Muy buenas tardes, Iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo, la Iglesia Torre Fuerte que nos escucha. En esta preciosa tarde de este domingo 22 de marzo, estamos aquí una vez más para poder compartir este mensaje de la palabra de Dios como una continuación de lo que hablábamos ayer. Ayer les dije que iba a hablar un poco sobre lo que el libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo 6. Ustedes, como escudriñadores de la palabra del Señor, saben que Dios ha traído juicios a la tierra. Como les decía ayer en el mensaje de ayer, el primer juicio que Dios trajo a la tierra fue la destrucción de la vida en los tiempos de Noé por causa de la rebeldía del ser humano. Porque dice la palabra ahí en Génesis que la maldad y el pensamiento del ser humano era de continuo hacer la maldad. Y Dios, ante esa falta de arrepentimiento del ser humano, a pesar de que le predicó la palabra a través de Noé por un buen número de años, el hombre no se arrepintió. Y Dios, por eso, a pesar del dolor que pudo experimentar por esa maldad del ser humano, por esa capacidad pecadora que tenía el ser humano, no pudo concebir, ¿verdad?, que eso pasara en su creación y tuvo que destruirla. Y así también vemos los otros juicios que derramó sobre el pueblo de Israel, que a pesar de haber sido fiel él con este pueblo de Israel, el pueblo de Israel pues le fue infiel, y por eso Dios permitió a algunos pueblos paganos, como el pueblo de Asiria, el pueblo de Babilonia, para llevar cautivos a esta nación por su misma infidelidad. Y así, a través de la historia de la humanidad, nosotros hemos visto cómo Dios ha derramado juicios sobre la humanidad. Pienso yo, y a mi modo de ver, con dos propósitos, y uno de esos propósitos es castigar por la misma maldad a la humanidad, ¿verdad? Pero además de ese propósito del castigo que Dios da a la humanidad por su pecado, también tiene el propósito de que la humanidad se dé cuenta de que hay un Dios de poder que tiene control de todo este universo, y que ese Dios de poder que tiene control de todo este universo nos ama a pesar de todas las cosas, y que por eso, a través de esos juicios, también nos da un mensaje para que nosotros hagamos un alto en el camino. Y ese mensaje es un mensaje de arrepentimiento, un mensaje en el cual el Señor nos está hablando y nos está diciendo, ¿verdad?, que nos arrepentamos y que aprendamos a vivir la vida que Él nos ha dado, porque nosotros no nos hemos dado esa vida. Quien nos ha dado esa vida es nuestro Dios, y que aprendamos a vivir esa vida conforme a los principios y a los mandatos que Él nos ha enseñado a través de esa palabra, y que al hacerlo así, nosotros vamos a estar siempre dándole la gloria a Dios y no dándonos la gloria a nosotros mismos. Y nuestros pensamientos, cuando nosotros obramos de esa manera, van a ser pensamientos que edifiquen nuestra vida delante de la presencia de nuestro Dios. Y Dios se va a agradar entonces de nuestra forma de proceder, y cuando Dios se agrada de nuestra forma de proceder, entonces Él nos honra, porque dice la palabra que Dios honra al que lo sabe honrar a Él. Y una forma de honrar a nuestro Dios, mis hermanos que nos escuchan, amigos, familia que nos escuchan, es que nosotros aprendamos a vivir conforme a los principios que Él nos da. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, nos habla de uno de los juicios que Dios trae para la humanidad en tiempos postreros. Toda la palabra en el libro de Apocalipsis nos habla de 3 juicios que Dios tiene para la humanidad. Y el hecho de hablarle de esta palabra no es con la idea tampoco de causar un temor en su vida, sino con la idea de que usted tenga este conocimiento, que conozca esta verdad,
Y que al tener esta verdad, usted pueda inspirarse en no ser bueno, porque la Biblia, como dijimos ayer, nos dice que nadie es bueno, y no inspirarnos para que nosotros podamos vivir conforme a esta verdad, porque eso es lo que quiere Dios. Porque Dios quiere que todos el mundo se salve, pero quiere que vengamos al conocimiento de esta verdad. Y Dios quiere que conozcamos esta verdad para que nos demos cuenta de lo que le espera en la humanidad en los postreros tiempos. Esa es la idea que nosotros tenemos para poder compartir. El libro de Apocalipsis nos habla de 3 juicios que trae Dios para la humanidad. Nos habla en primer lugar del juicio de los sellos. Nos habla del juicio de las trompetas. Y por último nos habla del juicio de las copas. Y aquí en el capítulo 6 nos habla la palabra del juicio de los sellos. Y vamos a leer un poco esta palabra para poderla compartir con ustedes en esta tarde, la cual lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de esta manera: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre las 4 partes de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto es lo que nos habla la palabra en Apocalipsis 6, y vamos a tratar de hacer un resumen un poco estrecho para no tratar de alargar este video, porque el contenido de estas palabras es bastante grande, lo cual no nos ajustaría al tiempo que tenemos para poderlo compartir con ustedes. Este libro, este capítulo en el Apocalipsis 6,
nos habla a nosotros del juicio, de los sellos. Y el juicio de los sellos, mis amados hermanos y amigos y familia, marca el comienzo de la gran tribulación. La gran tribulación, que es un periodo de tiempo que la palabra nos enseña que dura 7 años, donde dice la Biblia que durante ese periodo de tiempo van a suceder grandes calamidades sobre los moradores de la tierra que van a vivir durante ese tiempo. Van a haber grandes calamidades como nunca en la historia de la humanidad lo ha habido. Y todas estas calamidades que van a haber sobre la población mundial durante ese tiempo, más que todo se va a deber al derramamiento de la ira de nuestro Dios por causa de la maldad del ser humano. Eso es lo que va a suceder, porque el periodo de la gran tribulación representa un periodo en el cual se va a derramar la ira de Dios. Antes de continuar con este análisis, quisiera hacer un paréntesis. Un paréntesis en el cual quiero decirles a ustedes y hacerles ver que para que ocurra este periodo de la gran tribulación, este periodo de 7 años que nos habla la Biblia, la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, que la integramos usted y la integramos nosotros, esa iglesia ya no va a estar durante este periodo. ¿Por qué razón no va a estar durante este periodo? Porque es necesario para que comience este periodo de la gran tribulación y se manifieste el hijo de pecado, como lo llama el apóstol Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses. Para que se manifieste el periodo de la gran tribulación, el Espíritu Santo que mora en la iglesia de Cristo, que somos nosotros, tiene que haber seguido de este mundo en que nosotros vivimos. Y si se va el Espíritu Santo, entonces también se va la iglesia de Cristo, porque nosotros somos la morada del Espíritu Santo, y desde lógico que si se va el Espíritu Santo, se tiene que ir la morada del Espíritu Santo, que somos nosotros la iglesia de Cristo. Por eso dice allí, en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice allí la palabra del Señor, en el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él sea a su vez quitado del medio. O sea que, dice el apóstol Pablo a través de esta palabra, que lo que detiene para que no se presente el anticristo así en cuerpo como nosotros, así como se presentó Cristo hace más de 2000 años cuando vino a convivir con nosotros en este mundo, para que se presente el anticristo así en cuerpo como nosotros, el Espíritu Santo se tiene que ir. La iglesia de Cristo se tiene que ir como morada del Espíritu Santo, porque dice esta palabra en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea que el espíritu del anticristo ha estado gobernando la tierra a través de la historia de la humanidad, ¿verdad? Pero al presente, ¿verdad? Lo que detiene la manifestación del anticristo, ¿verdad?, es el Espíritu Santo, es la iglesia de Cristo. Y somos nosotros, somos los que detenemos que Él no se presente ahorita. Hasta que Él a su vez sea quitado de medio. ¿Quién tiene que ser quitado de medio? Nosotros, la iglesia de Cristo. Hasta que nosotros seamos quitados de en medio, dice la palabra que hasta entonces se presentará ese inicuo que se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar como Dios. Dice que se presentará el anticristo. Y dice esta palabra que cuando se presente el anticristo, este se va a presentar
se va a presentar haciendo grandes señales, grandes maravillas que dice que hasta va a confundir a los mismos escogidos de nuestro Dios. Por eso en este periodo de la gran tribulación que comienza con el juicio de los sellos, aquí vemos cómo se derrama la ira de nuestro Dios por causa de la maldad y de la incredulidad del ser humano en aquel tiempo sobre los moradores que se quedaron por su incredulidad, ¿verdad? El derramamiento de la ira de nuestro Dios para hacer que este pueblo sufra por las consecuencias de la maldad en que vivimos. Y nosotros no vamos a estar, la iglesia de Cristo, porque la palabra nos enseña a nosotros que nosotros no fuimos escogidos para sufrir la ira de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de Jesús. Por eso dice allí en el capítulo 5 de la primera carta de Tesalonicenses, en el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos fielmente y con toda la seguridad que nos da esta palabra, que nosotros no vamos a estar durante ese periodo de la gran tribulación. Por eso decíamos ayer que Cristo viene por su iglesia, que todo lo que está sucediendo ahorita son preludios, principios de dolores, anticipando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, todas estas pestes que han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, la de la peste bubónica allá en la Edad Media, como decíamos ayer, que destruyó con su similar de la peste negra más de 100 millones de personas. El cólera, la peste del cólera, las guerras que han habido a través de la historia, las grandes cruzadas que se hicieron también en la Edad Media, ¿verdad? Así como las pestes recientes que han sucedido, ¿verdad? La tifoidea, la tuberculosis, que cuando se inició no había tratamiento para la tuberculosis, ¿verdad? Y los pacientes eran aislados hasta que se morían, ¿verdad? Y el mismo SIDA recientemente, ¿verdad? Que hasta la fecha actual no se ha encontrado una cura para el SIDA, y que hasta del momento en que apareció hasta la fecha actual se considera que ha matado más de 30, 40 millones de personas. Y esto Dios lo ha permitido como, llamémoslo como un ensayo para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación, para que tomemos conciencia nosotros de la imposibilidad que van a tener los gobiernos con todos los sistemas que ellos tengan para poder controlar todas estas catástrofes que van a venir sobre la humanidad. Y con la idea de Dios también de que nosotros hagamos un alto en nuestro camino, corrijamos nuestra actitud de maldad que tenemos y la cambiemos por una actitud de humildad, de humillarnos ante nuestro Dios y de arrepentirnos de nuestra maldad, de cambiar esa naturaleza pecaminosa con la cual nosotros nacimos y por la cual nosotros pecamos, por la naturaleza divina de Cristo Jesús de Nazaret. El único que nos puede cambiar esa naturaleza de maldad se llama Jesucristo, para que Dios nos perdone, porque la palabra dice que Dios quiere que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Dice que Él ha escogido un día, dice la palabra, en el cual traerá juicio. Ya estamos en uno de esos juicios, pero dice que manda, ¿verdad? Él pasa por alto
toda nuestra maldad porque lo hacemos en momentos de ignorancia, pero manda, dice, manda que nos arrepintamos, ¿verdad? Ordena que nos arrepintamos, ordena que nos convirtamos a Cristo Jesús de Nazaret, ¿verdad? Por eso Dios nos permite ver esta situación. Hoy vemos la imposibilidad de los gobiernos para poder combatir esta peste del coronavirus que está causando mucho sufrimiento y dolor a muchas familias a nivel del mundo. Hemos escuchado en España cómo los médicos, ¿verdad? Los médicos sufren, ¿verdad? Y se miran impotentes, y cómo el gobierno, los políticos toman una decisión de quitar la vida de las personas que se infectan con más facilidad, que es la persona de la tercera y la cuarta edad, ¿verdad? Y les quita sus respiradores, ¿verdad? Para que se mueran. Y eso, déjenme decirlo, eso, como dijo un médico español, eso es genocidio, eso es asesinato, ¿verdad? Eso es asesinato. Y eso le puede hablar a usted de la incapacidad que tiene una nación que se supone que es desarrollada para poder hacer frente a este tipo de pestes, ¿verdad? Imagínense ustedes entonces, de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis 6 y los demás juicios que vienen, la imposibilidad que va a existir en los gobiernos, ¿verdad? Para poder hacer frente a las diferentes pestes y catástrofes que van a venir sobre la humanidad. Algunos decían que después de esto va a venir la calma. No es cierto eso. Después de esto, dice, va a venir la bendición del Señor. Tampoco. Todo va a ser bueno después de esto. Y eso no es cierto. Porque para que se presente el anticristo, mi hermano que nos escucha, para que se presente el anticristo es necesario que exista un ambiente de mucha catástrofe, un ambiente en el cual reine el completo desorden por los diferentes trastornos sociales que van a existir, ¿verdad? Las diferentes enfermedades que van a venir, las diferentes catástrofes que van a venir, que van a poner a una sociedad mundial completamente incompetente para poderlas resolver, unos gobiernos que van a ser incompetentes para poderlos resolver, y que por eso la palabra nos enseña que debido a la incompetencia que van a tener los gobiernos para poder resolver la gran problemática que va a existir en esos tiempos, ese va a ser la excusa para que se presente el anticristo como el que viene como un mensajero de traer paz a la humanidad, cuando la humanidad va a estar en ese tiempo sufriendo grandes problemas de hambre, grandes problemas económicos, grandes problemas de producción, ¿verdad? Porque no lo va a existir y van a haber muchas muertes, ¿verdad? Por causa de las pestes que se van a levantar, porque a pesar de que la tecnología va a estar adelantada, la ciencia va a estar adelantada, no van a haber suficientes medicamentos ni vacunas para poder controlar las diferentes pestes que se van a levantar durante ese tiempo. Y por eso tiene que existir ese caos en la humanidad para que se manifieste el anticristo, para venir, según el anticristo, a resolver toda esa situación. Por eso dice la palabra aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, vi, dice, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Esto, mis hermanos, se refiere al anticristo. Esto se refiere al anticristo. No se refiere a Cristo, sino que se refiere al anticristo. Porque el que lo está dando esta revelación es el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios es Cristo. Es el que está dando esa revelación. Y que dice esta palabra que este personaje aparecerá para vencer. Aparecerá, salió, dice, con un
una corona y con un arco. Esas son las características de un rey, son las características de un gobernante que va a venir a este mundo a resolver aparentemente toda la problemática que va a existir en este mundo. Por eso dice, se le dio un arco y salió venciendo y para vencer. ¿Por qué razón? Porque el anticristo en ese tiempo se va a aprovechar de la influencia de la gran ramera, que le decíamos ayer, o sea, la Babilonia religiosa, se va a aprovechar de la influencia religiosa de la gran ramera para poder llegar a la conciencia, al corazón, a la mente de la población mundial, para poderse ganar y granjear, ¿verdad? Con la ayuda de 10 reyes, que dice la palabra en Apocalipsis 18, que se van a levantar 10 reyes, que todavía no son levantados, pero que se van a levantar 10 reyes de 10 naciones, ¿verdad? Que le van a brindar también su apoyo al anticristo, para poderse convertir al anticristo como el gobernante, ¿verdad?, mundial. Y una vez que se convierta como el gobernante a nivel mundial, tener el permiso de la sociedad, del mundo entero, para poder el anticristo establecer todas las medidas necesarias para poder resolver la problemática que va a existir durante ese tiempo de tribulación, que dice la palabra que va a durar 7 años y medio, 7 años va a durar la gran tribulación, incluyendo ese permiso para poder establecer medidas para poder destruir incluso a aquellos que se le opongan a él, ¿verdad?, incluyendo a los 2 testigos que nos dice Apocalipsis 11, que dice la palabra que mandará Dios durante ese tiempo de la gran tribulación para apoyar a los que se van a convertir a Cristo durante ese tiempo, porque la Biblia nos enseña que durante ese periodo de gran tribulación, mucha gente, más de lo que se está convirtiendo hoy a Cristo, mucha gente en aquel tiempo se van a convertir más a Cristo de lo que actualmente se están convirtiendo a Cristo, ¿verdad? Y por eso Dios va a mandar a esos 2 testigos para apoyar a esa gente, porque la iglesia de Cristo ya no va a estar. Van a estar esos 2 testigos y van a estar los 144,000 sellados que la palabra nos habla, que van a estar durante ese tiempo para apoyar a esa gente. Y esa es la guerra que el anticristo va a hacer. Esas son las medidas que el anticristo va a tomar para poder contrarrestar, ¿verdad?, la fuerza de la gente, ¿verdad?, que se le va a oponer en ese tiempo. Y que dice la palabra que la va a destruir. Por eso dice allí en el libro de Daniel, dice la palabra en el libro de Daniel, refiriéndose a eso, dice allí en el capítulo 9, en el versículo 27, y por otras semanas confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. Daniel nos está hablando de la última semana de las 70 semanas de Daniel. Ahorita nosotros estamos en las 69 semanas. Las 70 semanas corresponde al tiempo de la gran tribulación. Una semana tiene 7 días. Cada día corresponde a un año. Entonces son 7 años. Entonces, por una semana dice, hará el pacto con muchos. O sea que durante ese tiempo de la gran tribulación, lo primero que va a hacer el anticristo para ganarse la confianza de la humanidad en ese tiempo es hacer una paz. Es un pacto de paz con los grandes líderes que van a existir en el pueblo de Israel y en el mundo entero. Va a lograr una paz. Generalmente durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Pero al final, por eso dice ahí la palabra en Daniel, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. O sea que al final de los 3 años y medio, que es la mitad de la semana, al final de esos 3 años y medio, el anticristo anulará el pacto que hizo con toda esa gente. Anulará el pacto. Cancelará ese pacto. Y iniciará, dice la palabra, una ola de persecución contra el pueblo de Israel y contra todos aquellos que se oponen a su mandato. Va a haber una persecución tremenda. Por eso Jesús, ahí en el libro de Mateo,
le decía, hablándole en el libro de Mateo y en el libro de Marcos, hablándole a sus discípulos de esta situación, dice allí en el capítulo 24, en el versículo 20 y 21, dice la palabra ahí, sobre todo en el 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa es la gran tribulación que Jesús les habló a sus discípulos. Una gran tribulación que no ha existido. Todas las catástrofes que han existido en la humanidad a través de todos los tiempos, todas esas pestes que se han levantado a través de la humanidad, a través de todos los tiempos, y las que actualmente nosotros estamos padeciendo, no son nada comparables con lo que va a suceder durante el tiempo de la gran tribulación. Por eso es necesario conocer esta palabra, por eso es necesario conocer esta verdad, para que nosotros podamos hacer un alto en nuestro camino, ¿verdad? Pedirle perdón a Dios, humillarnos ante Él y pedirle perdón por nuestros pecados, recibir a Cristo como nuestro Salvador, porque la única manera como nosotros vamos a evitar llegar al tiempo de la gran tribulación es que nosotros formemos parte de la iglesia de Cristo, porque Cristo viene por su iglesia, Cristo viene a llevarse a su iglesia, ¿verdad? Porque la palabra, como les dije anteriormente, la iglesia de Cristo no fue puesta para alcanzar la ira de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Por eso Jesús le dice a su pueblo en aquel tiempo, cuando Él estuvo aquí, hace más de 2000 años, en el contexto anterior de esta palabra, en el versículo 20 le dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni tampoco en día de reposo. Huid, orad, para que vuestra huida no sea en día de invierno ni en día de reposo. ¿Por qué razón les estaba diciendo el Señor que su huida no fuera en día de invierno y en día de reposo? Porque cuando comience la persecución en ese tiempo contra el pueblo de Israel, no es contra la iglesia no va a estar. Cuando empiece la persecución contra el pueblo de Israel, si el pueblo de Israel tiene que huir, que no sea en invierno, porque si la huida de los líderes del pueblo de Israel se hace en invierno, eso les va a dificultar huir. Y les va a dificultar huir porque los inviernos en esa nación son bastante severos, y por eso les va a imposibilitar huir para poder escapar de la persecución que va a ser el anticristo contra este pueblo, ¿verdad? Y contra todos los que profesen a Cristo Jesús de Nazaret en ese tiempo, ¿verdad? Y les dice también que oren para que no sea en el reposo, porque ustedes saben bien que los judíos guardan el día de reposo, guardan el sábado, ¿verdad? Porque el sábado forma parte, guardar el sábado, el día de reposo forma parte de la ley de Dios dada a través de Moisés. Y durante ese día, los judíos no hacen absolutamente nada. No hacen absolutamente nada. Tienen que guardar reposo. Y si desgraciadamente la huida tendría que ser en el día de reposo, los judíos tendrían que dejarse apresar y matar, porque ellos no tendrían el valor de quebrantar ese principio de la ley, que es el sábado, guardar reposo en el sábado, porque eso representa para ellos un terrible pecado delante de nuestro Dios. Por eso Jesús les decía, orad, ¿verdad? Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni sea en reposo. Dice, por eso dice el versículo 4 aquí de Apocalipsis, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matase unos a otros, y se le dio, dice, una gran espada. Eso le está hablando a usted de las guerras que van a suceder durante ese tiempo, y la paz que inicialmente el anticristo decía que él iba a resolver, esa paz la quitó, anuló el pacto y quitó la paz, ¿verdad? Y empezó la ola de persecución, empezó la ola de asesinatos, de muerte, ¿verdad? En ese lugar, ¿verdad? Al extremo que dice la palabra que la mortandad va a ser tan extrema, ¿verdad?
que va a tener consecuencias casi en la cuarta parte de la población mundial que va a existir en ese tiempo. Por eso dice la palabra ahí, y oí una gran voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Y más adelante dice: y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es decir, que durante ese tiempo, ¿verdad?, la persecución va a ser tan cruel contra el pueblo de Dios en ese tiempo, que la mortandad va a ser terrible, ¿verdad? Y como consecuencia de todo eso, ¿verdad?, van a venir las pestes diferentes. No solo una peste, sino que van a haber varias pestes que van a causar grandes mortandad. Aunado a esto, el hambre que va a existir por la escasez de alimentos. La canasta básica en ese tiempo va a estar bastante caro. Por eso dice la palabra aquí: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Ustedes saben bien que en los tiempos de la iglesia primitiva, en tiempos del Imperio Romano, el denario representaba el salario de un día de un obrero. Y con 1 denario podían comprar únicamente para alimentarse solo una persona. Solo podían comprar 2 libras de trigo o 2 libras de cebada. Y aquí van a necesitar 2 denarios, uno para la cebada y otro para el trigo. Eso significa que los alimentos van a estar, aunque los artículos suntuosos, cuando se refiere a vino y aceite, se está refiriendo a artículos suntuosos, dice que van a estar en extremos caros y a la cual solo van a estar al alcance a la gente que va a tener poder económico, pero no para la gente de la clase media y la clase baja, ¿verdad? O sea que el desastre en ese tiempo, ¿verdad?, va a ser prácticamente, como dice aquí, ¿verdad?, en la cuarta parte de la tierra, dice. Va a suceder esto. Supongamos que actualmente la población mundial, nos dice ahí la estadística, actualmente la población mundial es de aproximadamente 6.000 millones de habitantes. Supongamos que existiera en ese tiempo una población de 6.000 millones de habitantes. Eso significa que la cuarta parte que va a ser afectada de la población en el tiempo representa más o menos 1.500 millones de habitantes. Que ni siquiera nosotros, apenas la peste bubónica mató más de 100 millones de habitantes. El cólera, dicen que aquí en estos países mató al 10% de la población. Allá en Europa, en Asia, ¿verdad? Mataron aproximadamente de 40 a 60 millones todas estas pestes, ¿verdad? Lo mismo la peste de la gripe en España a principios del siglo XX, ¿verdad?, que mató aproximadamente como más de 50 millones de europeos, más sumados a la guerra, ¿verdad? No nos acercamos a la cantidad de muerte que va a haber durante el inicio, ¿verdad?, del periodo de la gran tribulación, que dice la palabra que va a afectar aproximadamente más de 1.500 millones de habitantes, que esto es la cuarta parte de la tierra que va a ser afectada. Y esto provocado por el anticristo, inducido por nuestro Dios. O sea que Dios va a poner en el anticristo, ¿verdad?, esa maldad para que genere ese caos en la humanidad durante ese tiempo por causa de la maldad, ¿verdad? Y sumado a esto, nos enseña esta palabra que vienen los diferentes fenómenos meteorológicos. Los diferentes fenómenos meteorológicos que se van a desencadenar durante ese tiempo, que complicará aún más la situación de la humanidad en ese tiempo. Y estos fenómenos meteorológicos los va a hacer directamente nuestro Dios. Por eso dice la palabra en Apocalipsis, en el versículo 12, miré, dice, cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando está sacudida por un fuerte viento.
y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Esos son los fenómenos meteorológicos que Dios va a desencadenar durante ese tiempo, que van a venir a complicar más la situación de la población mundial en ese tiempo. Dice la palabra aquí que la luna se volvió toda como de sangre, que el sol se puso negro. Ustedes saben lo que implica que el sol no ya dé su luz, ni la luna dé su luz. Cuando nosotros estudiábamos en el colegio, aprendimos el fenómeno de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un fenómeno a través de la cual las plantas verdes necesitan la luz del sol para poder transformar los minerales en agua y transformar el dióxido de carbono en oxígeno y alimento. Entonces, si el sol se va a poner negro, la luna también, no va a haber luz solar, entonces va a haber escasez de agua, no se va a formar agua. Va a haber una escasez de agua, no van a haber alimentos porque tampoco se van a formar alimentos. Y la atmósfera se va a contaminar porque el dióxido de carbono no va a ser transformado en oxígeno, va a haber falta de oxígeno. Y eso va a traer una calamidad terrible en la población mundial, que va a aumentar más la mortalidad durante ese tiempo. Las tierras serán infértiles porque no va a haber agua para hacer riegos para las siembras en ese tiempo. El fenómeno de la caída de las estrellas va a ir a destruir las plantas verdes en esa cuarta parte de la tierra que dice la palabra que va a suceder. Y esto va a provocar tremendos lamentos y lloros en la población mundial de ese tiempo, y esto va a ser consecuencia de la ira. Esa es la ira de nuestro Dios, ¿verdad? Es la ira de nuestro Dios manifestada durante ese tiempo por causa de la rebeldía de un pueblo, de una nación, de un mundo que no quiso darle la gloria a Dios, no quiso vivir su vida conforme a los principios de nuestro Dios por causa de su incredulidad. Le dieron la espalda a nuestro Dios. Por eso, cuando suceden estas situaciones que actualmente estamos pasando, no solo debemos de orar para que Dios nos quite esta calamidad que estamos sufriendo, sino que antes de pedirle que nos quite esta situación que trae sufrimiento en nuestra vida, pedirle que nos perdone, humillarnos ante Él y demostrarle a nuestro Dios que realmente nos hemos arrepentido, y que una vez que nos quite esa calamidad, podamos vivir la vida conforme a sus principios, conforme a las normas que Él nos ha enseñado, porque a Dios no lo vamos a poder burlar. Y ese ha sido el problema de la humanidad a través de todos los tiempos, y por eso han existido todas esas pestes, porque la humanidad clama solamente cuando tiene la peste, cuando tiene la aflicción. Pero una vez que pasa la aflicción, vuelve a la carnalidad, le vuelven a dar la espalda a Dios, vuelven la incredulidad, vuelven a envanecerse en sus razonamientos, ya no le dan la gloria a Dios, se dan la gloria a sí mismo. Y viven la vida como que si Dios no existiera. Por esa razón es que hemos tenido a través de la historia de la humanidad todas esas catástrofes que han traído mucho sufrimiento a esta humanidad, ¿verdad? Y hoy no va a ser diferente. Hoy no va a ser diferente porque la palabra nos enseña que la venida de Cristo está cerca. Y todas estas situaciones que estamos padeciendo tienen que suceder. Tiene que existir ese caos en la humanidad para que se presente el anticristo, ¿verdad? Por eso, este es el primer juicio, mis hermanos y amigos que nos escuchan. Este es el primer juicio que Dios trae sobre la tierra durante este tiempo de la gran tribulación. Y en este juicio que Él nos da, nos pinta un escenario que no es nada comparable con lo que estamos viviendo en este momento. Por eso, mis amados hermanos, por eso, en esta hora yo los exhorto a ustedes, amigos, familia, que estemos preparados, que estemos vigilantes,
Que aprendamos a vivir la vida que el Señor nos ha dado en santidad. Porque una cosa es cierta, y eso nadie lo va a detener. Cristo viene por su iglesia. Y si estamos preparados, nos vamos a ir con Cristo. Si no estás preparado, mi hermano que nos escucha, no te vas a ir con Cristo. Y te vas a quedar a vivir la gran tribulación. Si es que estás vivo cuando venga la gran tribulación. Así que en esta tarde preciosa, en la cual Dios me ha permitido compartir esta verdad, para que tú la conozcas, ¿verdad? Y que puedas hacer un alto en tu camino, ¿verdad? Y puedas humillarte ante Dios, puedas pedirle perdón a Dios, puedas pedirle a Dios que te cambie tu naturaleza pecaminosa por la naturaleza divina de Cristo, para que podamos vivir en esa santidad que el Señor quiere que nosotros vivamos. Como decía ayer, nada en este mundo nos da santidad. Podemos hacer todas las obras que tú quieras. Podamos pagar la deuda de nuestro país. Podemos resolver los problemas de hambre que tiene nuestra nación. Podemos dar todo lo que tenemos y ayudar a los indigentes. Podemos hacer todas las cosas. Son obras buenas. Pero esas obras nunca nos van a salvar. Nunca nos va a salvar. Porque como decíamos ayer, la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Por ese sacrificio que hizo Jesús en esa cruz. Por usted y por nosotros. Que derramó su sangre preciosa ahí para limpiarnos de todo pecado. Por eso tenemos que despojarnos del viejo hombre. Y hacer que el nuevo hombre, que está creado en la verdad y en la justicia de nuestro Dios, tome control de nuestra vida. Para que el resto de vivir en esta carne lo podamos vivir de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en aquel tiempo, cuando resucitó: les conviene que yo me vaya, pero no los voy a dejar solo, les dejaré un consolador, el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad, les ayudará, les revelará todo. Nos dejó el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos vencer los deseos de la carne y que podamos aprender a darle la gloria a Dios, la honra a Dios. Así que en esta preciosa tarde yo te exhorto y te invito para que le abras tu corazón. Si te has apartado del camino del Señor, tu hermano, ábrele tu corazón nuevamente, reconcíliate con el Señor. Y si tú no lo has recibido como tu Salvador, recíbelo. Recíbelo, porque si bien es cierto, Dios nos va a librar de esta peste como nos ha librado de muchas anteriores, van a venir otras que van a traer más sufrimiento a la humanidad de lo que actualmente estamos sufriendo. Y va a llegar un momento de todas esas situaciones de aflicción que van a venir sobre el mundo, en el cual Cristo va a venir y se va a llevar su iglesia. Por eso tenemos que aprender a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar ahí donde tú estás. Cierra tus ojos, póstrate ahí donde estás, o si estás sentado, ábrele tu corazón al Señor y dile al Señor en esta preciosa noche: Padre que estás en gloria, alabamos y glorificamos tu gran nombre, exaltamos tu gran nombre. Y te damos gracias porque en esa misericordia tuya tú nos permitiste un día más de vida. Nos permitiste respirar el oxígeno que nos das. Nos permitiste contemplar una vez más tu creación. Y tu palabra nos enseña que nos diste por gracia esa salvación. Y te damos gracias por esa salvación. Y te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, y sé que mientras nos tengas peregrinando en este mundo, Señor, yo sé que tú siempre nos seguirás ayudando porque tú eres bueno, Señor, y siempre eres bueno, Señor. Y en esta hora, Señor Padre, yo ruego por todas esas personas, Señor. Ruego por toda esa humanidad en los diferentes lugares de este mundo en que nosotros vivimos, para que allí donde haya dolor por causa de esta peste, tú puedas extender tu mano de poder, Señor, y puedas cancelar toda peste, Señor.
puedas llevar esa ayuda que ellos necesitan, Señor, para poder sanar esos cuerpos que hoy sufren por causa de esta enfermedad, Señor. No permitas tampoco que esa enfermedad se propague en nuestros países, Señor, porque no tienen los medios para poder resolver una catástrofe de dimensiones inconcebibles, Señor. Ayúdanos, Señor. Permite, Señor, que tu sangre preciosa nos cubra a todos, Señor, porque tu sangre tiene poder, Señor. Así como cubriste con sangre los dinteles de las puertas de las casas, mi Dios, en los tiempos de la esclavitud del pueblo de Israel, en los tiempos de Moisés, y no permitiste que el destructor entrara para matar a los israelitas. Padre, así cúbrenos con tu sangre preciosa para que esa muerte, Señor, pase muy lejos de nosotros, Señor, y no alcance nuestras moradas, mi Dios. Perdona nuestra humanidad, perdónanos a todos, perdona a tu iglesia si no ha cumplido con los propósitos para los cuales tú le has encomendado, Señor. Permítenos que de hoy en adelante, Señor, podamos ser dignos de ser embajadores tuyos de esa palabra, Señor. Tú nos sacaste de ese mundo de oscuridad y de tinieblas y nos trajiste al mundo de la luz tuya, Señor, y nos diste tu Espíritu Santo para ser tu testigo, Señor. Permite entonces, Señor, que este cuerpo que tú nos has dado, Señor, permite que este cuerpo esté siempre fuerte y sano, Señor, para que podamos nosotros publicar tus obras, para que podamos predicar tu palabra, Señor, para que podamos hablar de ti, Cristo Jesús, de que tú eres el Señor y el Salvador, el único que tiene palabras de vida eterna, Señor. No permitas, mi Dios, que ninguna peste, Señor, ninguna enfermedad, Señor, quiera servir de bozal para impedir que tu palabra fluya a través de nuestra boca. Tu palabra dice que no hay que ponerle bozal al buey que trilla, Señor. Somos tus obreros. Somos los obreros de tu mies, Señor. Tú, por tu benevolencia, Señor, nos escogiste para ser portavoz de tu palabra. Danos la oportunidad de hacerlo. Cada día mejor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. La necesitamos, Señor, para tener siempre esa revelación tuya. Necesitamos entendimiento para tener la revelación tuya. Necesitamos esos dones para que podamos llevar esa palabra con el poder y la autoridad y la revelación de tu Espíritu Santo y no con pensamientos humanos. Para que todo aquel que lo escuche se dé cuenta que el Cristo de la gloria que nosotros predicamos es el ungido del Dios viviente. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único que tiene palabra de vida eterna. Padre, bendice a nuestra familia, Señor. Quita todo mal sentimiento en nuestra familia en general. Sana a nuestros enfermos, sana a tus siervos que se encuentran enfermos, Señor. En el nombre de Jesús, ahí donde ellos se encuentran, extiende tu mano de poder y sánalos, Señor. Y sana a tu iglesia, Señor. Sana a mi familia, Señor. A mis hijos, a mis nietas, Señor. A todo aquel que forme parte de tu iglesia, Padre, sánalo, Señor. Protege a tu iglesia que sufre persecución en aquellos países árabes, en África, en India, en China, en Corea. Protege a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y permítenos tener siempre la oportunidad de poder compartir esta palabra. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, también oramos por los médicos, por las enfermeras, Señor, que allí están al frente de esta peste para combatirla y ayudar a la gente. Yo te pido que les ayudes, que los cubras con tu manto de misericordia, que los libres de padecer esa terrible enfermedad, Señor, en todos los lados de este mundo en que nosotros vivimos. En el nombre de Cristo te oramos y te lo pedimos todo. Te damos gracias por todo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Si Dios nos permite estar el martes, vamos a compartir con ustedes otro tema muy interesante de la palabra del Señor. Así que Dios me los bendiga, pasen buenas noches y que la paz de Cristo esté con todos ustedes.